Hola mis amigos, ¿cómo se encuentran? Es un placer poder estar hoy con ustedes de nuevo aquí y poder estudiar la lección de Escuela Sabática, que hoy se titula Testificar con el poder del Espíritu. Es la lección número 5 y es para el 1 de agosto. Ahora nos encontramos de frente a frente usted y yo y vamos a empezar este estudio para ver qué es lo que hoy tiene la palabra de Dios para nosotros, pero como siempre quiero invitarle a que podamos hacerlo orando juntos, así que vamos a inclinar nuestros rostros y oremos. Señor que estás en los cielos, una vez más venimos a ti a pedir sabiduría, a pedirte, Señor, tu ayuda para que tú ilumines nuestros corazones y nuestras mentes y podamos recibir bendición. En el nombre de Jesús, amén. Mira, sabes que normalmente empiezo este programa hablándote de alguna cosa divertida. Hoy no voy a hacer eso, hoy quiero enseñarte algo porque el tema de nuestra lección tiene que ver con el Espíritu Santo, ¿sabes? Y para ello quiero hablarte, tengo un ejemplo hoy. Cuando hablamos de Dios y decimos que Dios es Padre, es Hijo y Espíritu Santo, a veces no lo entendemos. Pero mira, ¿ves esto que sale aquí? Bueno, esto es vapor de agua, ¿de acuerdo? La materia, o el agua, tiene 3 estados en la materia. Uno es este, ¿lo ves? Lo tengo aquí. Esto es agua, ¿ok? Bueno, esto es un estado del agua. Hay otro estado del agua que es el que conocemos habitualmente, que es este, ¿verdad? Ahí estaba en modo gaseoso, aquí está en estado líquido. Y otro estado de la materia, pues podríamos decir que es este que tengo aquí, ¿ok? Esto sigue siendo agua, ¿lo ves? Así que, interesante porque hay cosas en nuestra vida, como el caso del agua, en el que podemos entender que tiene 3 estados diferentes y sigue teniendo las mismas propiedades. Bueno, cuando hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en este caso estábamos viendo el agua con esas mismas 3 propiedades, aquí estamos viendo a Dios con esas 3 mismas propiedades. A partir de aquí quisiera exponerte algunos de los pensamientos que nos presenta nuestra lección de Escuela Sabática. ¿Sabes? Hay algo curioso cuando uno lee en el Evangelio de Juan, allá en el capítulo 14, fíjate lo que dice Jesús. A ver, Juan capítulo 14, si tienes tu Biblia ahí, dice en el verso 16, en el verso 16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Miren, cuando leo este verso me encuentro a Jesús diciendo que Él va a pedirle al Padre que venga otro consolador. O sea, cuando leemos la palabra otro, está diciendo Jesús otro como yo, ¿ok? Otro que ayuda, otro que se acerca y está con nosotros. Y tan conveniente es esto que un poco más adelante, en el capítulo 16 del mismo Evangelio de Juan, Jesús cuenta lo siguiente. Vengan conmigo al verso 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuese, os lo enviaré. Qué interesante, de nuevo, Jesús diciendo que uno iba a enviar a otro como Él, y ahora diciéndonos a nosotros, diciéndole a los discípulos, os conviene que yo me vaya. O sea, a nosotros claro, todos queremos estar con Jesús, ¿verdad? Pero Jesús, en su sabiduría, nos dice, os conviene que yo me vaya, os conviene que venga el otro. O sea, si te parece que es maravilloso estar con Jesús, Jesús mismo dice, os conviene que venga el otro y esté con vosotros. Así que ese otro es otro como Él, ¿ok? Es Dios como es Él, ¿no? Entonces, a partir de esta idea, fíjense, ¿para qué viene? Un poquito más adelante, versículo 8. Y cuando Él venga,
convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Jesús está hablando de la otra persona de la divinidad. Y esta persona de la divinidad, el Espíritu, se dedica, en primer lugar, a convencer de pecado al mundo. ¿De pecado por qué? Porque nos llama a todos al arrepentimiento, porque nos llama a todos a reconocer el pecado y a hacer que dentro de nosotros necesitemos una transformación, un cambio. De justicia, porque la justicia de Dios es impartida para los seres humanos. Esa justicia está en la redención de Jesús, está en la salvación de Jesús. Por eso decía Jesús a Nicodemo que es necesario que cuando el Hijo del Hombre sea levantado, a todos atraería a sí mismo. Es el Espíritu Santo el que nos lleva a Jesús, ¿verdad? Y ahora está diciendo de juicio. ¿De juicio por qué? Porque finalmente las obras de este mundo, las obras del diablo, se terminan. Se acabó, porque este mundo va a ser juzgado, porque cada uno de nosotros vamos a ser juzgados y porque el Señor vendrá y vendrá en el reino de los cielos para establecer finalmente su reino con nosotros, ¿no? Entonces, esta visión respecto al Espíritu Santo es maravillosa, tal cual nos la está describiendo nuestro Señor aquí en el capítulo 16 de Juan. Entonces, ya tenemos a la persona del Espíritu Santo con nosotros. En el capítulo 1 de Hechos, Jesús vuelve a insistir en esta idea, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Saben? Esto es lo que Jesús prometió y lo que sucede en su pueblo. Ahora recibimos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos infunde poder. ¿Poder para qué? Poder para la testificación. Esta es la idea principal que podemos estar extrayendo en este momento, ¿no? ¿Saben? Muchos de nosotros pensamos que gracias a nuestra testificación otros se convirtieron. Y esto es para pensarlo, porque tu testificación y mi testificación por sí sola no vale nada. Puede ser que tú, que yo, que no sé, que a lo mejor tengas una capacidad maravillosa para convencer a las personas, ¿no? Bueno, puedes convencerlas si quieres, o puedes, si quieres, que acepten toda una serie de creencias. Pero la capacidad de transformar, esa capacidad no la tenemos ni tú ni yo. Esa capacidad la tiene el Espíritu Santo. Por eso mi testificación, como te estoy diciendo, no vale nada si no está el Espíritu Santo detrás. Yo no puedo ir a convencer a las personas. Yo tengo que ser un instrumento del Espíritu Santo para que esa testificación se manifieste, ¿no? Somos ayudantes del Espíritu Santo para que así Él obre en las personas. Creo que el libro de los Hechos está lleno de grandes ejemplos en este sentido, ¿no? Viendo cómo Dios lleva a unos a otros, lleva a Felipe, lo pone delante del eunuco, lo veíamos la semana pasada, ¿no? Pero finalmente el que transforma vidas, el que cambia, el que convence de verdad, y me gusta mucho la palabra transformar, ¿no? Esa no es mi palabra, esa no es mi gesto, ese no es mi acto, ese es el Espíritu Santo que está obrando a través de mí. Así que tiene que haber un trabajo conjunto entre mi persona, entre tu persona y el Espíritu Santo actuando también, ¿no? ¿Saben? Lo interesante es que cuando uno llega al libro de los Hechos, ve todas esas manifestaciones del Espíritu Santo. Y yo quisiera ahora recorrer algunos textos contigo que están señalados aquí, pero para que veamos cómo el Espíritu Santo obraba en aquella primera iglesia, después de que Jesús les dejara y les hubiera dicho aquello de que os conviene que yo me vaya. Miren, si me acompañan a Hechos capítulo 2, en el verso 41, ahí encontramos que así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquella gente había recibido al Espíritu Santo y en la primera manifestación del Espíritu Santo, qué interesante, de repente
3.000 personas son convertidas. Por lo que hablaba Pedro, ese hombre sin letras, por lo que describía Pedro citando las Escrituras, porque el Espíritu Santo estaba tocando los corazones de aquellos oyentes, ¿no? Vengan conmigo a otro pasaje más, está en el capítulo 4, en el verso 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5.000. Ahora, si salta usted conmigo al verso 31, dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron de Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra del Señor. Vengan conmigo ahora, vamos al capítulo 5, verso 14, y dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Versículo 42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Capítulo 6, verso 7, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Y ya un poquito más adelante, en el capítulo 16, verso 5, dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba su número cada día. Oiga, qué manifestación increíble, maravillosa del Espíritu Santo sobre la iglesia. La iglesia testifica, la iglesia se llena de poder, muchas personas son convertidas. ¿Por qué? Porque la obra del Espíritu Santo se está haciendo en cada uno de los corazones, porque aquellas personas se sentían instrumentos en manos del Señor, que era el que obraba a través de ellas. Y ahora veremos algunas cosas de esto. Pero mira, algo interesante respecto a aquellas iglesias y respecto a la iglesia en donde hoy estamos. Yo quisiera reflexionar contigo a este respecto. ¿Sabes? Cuando aquellas personas se convertían al Señor, había gente de todo tipo, había gente de todas las naciones, había gente de todos los credos, o sea, había gente de todas las culturas, quería decir, había gente con sus tradiciones, ¿ok? Y todas esas podían entrar dentro de la iglesia. Había gente que habían vivido vidas realmente pecaminosas. Cuando tú vas y lees sobre la iglesia de Corinto, uno se asusta de la membresía que había allí dentro, ¿no? Y te das cuenta que todos ellos tenían cabida en la iglesia. Y esto me parece bien notable, ¿no? Porque no se trata nunca de recriminar, de chismear sobre la gente que está en la iglesia o sobre la gente que entra en la iglesia. Porque la gente que está entrando en la iglesia es gente que está siendo transformada, que ha sido tocada por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está llevando adelante una labor. O sea, yo no puedo ponerme en la puerta de la iglesia a criticar el que está entrando y cómo está entrando, ¿no? Mira, hay iglesias, y a mí me da la impresión que la iglesia del Nuevo Testamento es esa iglesia. Hay iglesias que son iglesias hospital, ¿no? Donde la gente se va curando, donde la gente se va poniendo sana. ¿De acuerdo? Es una iglesia precisamente donde, pues no sé, piensa por ejemplo en una asociación de alcohólicos anónimos. Nadie se curó de su mal, pero están tratando de pelear cada día con ello. A veces nosotros queremos iglesias perfectas, queremos iglesias catedrales, ¿no? En la que están llenas de santos. Mira, santo no sé quién, santa no sé cuánto, y así uno y así otro. O queremos iglesias museo, ¿no? Llenas de esculturas, ¿no? Esculturas perfectas. Mira, eso no existe. Y si estás en una iglesia así, quiero decirte que tienes un problema. Porque todas esas esculturas, todos esos santos están muertos. La realidad de la iglesia es una iglesia que está transformándose gracias al Espíritu Santo, y tú estás allí para ayudar. Y tú estás allí para abrazar. No estás para sacar la lista y decir esto está bien, esto está mal. De eso se encarga Dios. Tú, como cualquier otro, estamos viviendo ese proceso transformador que cambia nuestras vidas y que hace que la imagen de Dios sea restaurada en nosotros. Eso es lo que debemos entender.
Cuando entendemos que nuestra iglesia es una iglesia que transforma corazones, que vive el proceso de transformación, nuestra iglesia es maravillosa. Cuando es un club de santos no hay quien entre, ni ganas de entrar allí. Así que, fíjate, esto que produce el Espíritu Santo, o lo que el Espíritu Santo produce en mi vida, como digo, se llama transformación. Y tú te das cuenta, cuando empiezas a ver la Biblia, que el Espíritu Santo, como te digo, es el que transforma a las personas, y que cuando queremos saber del Espíritu Santo, la Biblia dice poco respecto al Espíritu Santo en sí. Habla mucho del Espíritu Santo. El libro de los Hechos de los Apóstoles, ya lo dijimos el otro día, es el libro de los Hechos del Espíritu Santo, ¿ok? Usando a los apóstoles. Así debiera ser en nuestra iglesia. No es cuestión de lo que yo he hecho en la iglesia, no, tú formas parte de un mecano, ¿no?, en el que Dios está trabajando por la salvación del mundo. Bueno, pues lo interesante es que el Espíritu Santo te ayuda a testificar, pero a testificar de esa manera, ¿no? Y mira lo que dice en el Evangelio de Juan respecto a la testificación que hace el Espíritu Santo, para que la veas también en nosotros. En el capítulo 16, dice ahí en el versículo 13, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará de lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Por eso el Espíritu Santo sabemos tan poco, porque el Espíritu Santo se dedica a testificar sobre Cristo. Porque igual que Jesús decía: yo no hablo mis palabras, yo hablo las palabras del Padre. Ahora el Espíritu Santo no se va a dedicar a hacer los suyos, se va a dedicar a llevarnos a Cristo. Jesús dice: os conviene que yo me vaya, pero el Espíritu Santo es precisamente el que nos empuja, el que lleva a este mundo a Cristo. Y esto me parece que cada uno de nosotros debemos entenderlo así, porque nuestra testificación es como la testificación del Espíritu Santo. No consiste en que mi testificación sirva como pasaba en la iglesia antigua, que decían: no, yo soy de Apolos, no, yo soy de Pedro. Y llega Pablo y dice: no, espera, ni tampoco eres de Pablo, eres de Cristo. Aquí lo que hacemos no lo hacemos para mirarnos a nosotros mismos, no lo hace el Espíritu Santo, no lo voy a hacer yo. La testificación no puede ser una testificación que me pertenezca a mí, es una testificación que tiene que ser sobre Jesús. Yo, si mi testificación es contarte: mira lo bueno que soy, estoy en el museo, estoy en la catedral de la que te hablaba antes. La testificación no puede ser otra cosa nada más que llevar a Cristo. Así que si hoy nos podemos plantear esto, es cómo conseguir una explosión de crecimiento en la iglesia. ¿Cómo lo conseguimos? ¿Cómo hacemos esto? Yo creo que la mayoría de nosotros sabemos cómo se hace. Esto es como, quiero bajar de peso y no sé cómo hacerlo. ¿Cómo que no sabe? Come menos. Esa es la receta. ¿Ok? Haz ejercicio. Esos son los 2 puntos, ¿de acuerdo? Si quieres darle ya todas las vueltas que quieras, dáselas. Pero esto es lo básico. Bueno, respecto a cómo conseguir una explosión de crecimiento en la iglesia, le damos 1000 vueltas. Hechos capítulo 4, versículo 31, nos cuenta cómo lo hacía la iglesia de entonces. Si lees conmigo, Hechos capítulo 4, verso 31, dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos de Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Lee conmigo el 33 también, dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Abundante gracia era sobre todos ellos. Entonces, mira, aquí hay 3 verbos que nos señala el tema, que yo creo que está bien que reparemos en ellos. El primero es que aquella gente, cuando fueron a recibir el Espíritu Santo, estaban orando. Y orar significa no solamente repetir rezos, era gente que lo que estaba es poniendo su corazón delante del Señor. Y creo que la oración pues lleva a arrepentimiento. O sea, una oración sin arrepentimiento, sin poner mi corazón delante del Señor y reconocer mi pecado, pues poco sentido tiene. Esta oración estaba ahí, o sea, este arrepentimiento estaba ahí, estaban 10 días orando.
No solamente eso, la oración lleva también confesión, confesar mis pecados delante de Dios para que los limpie. Y yo creo que algo que poco hacemos es también la contemplación. La oración también lleva contemplación. Una vida de oración lleva contemplación. ¿Contemplar qué? Pues contemplar a Dios. Contemplar a nuestro Señor y sentirnos unidos a Él. El Espíritu Santo, nos dirá el apóstol Pablo en Romanos, nos dice que es el que confirma que somos hijos de Dios, ¿no? Pero contemplar a nuestro Dios. También, por otro lado, contemplar su obra. ¿Qué obra? Pues contemplar la creación de Dios. Lo que Dios ha creado en mi vida. Lo que Dios crea cada mañana para que yo subsista. Y contemplar también la redención. Como Cristo murió por mí, eso tiene que estar presente en mi oración y dar gracias a Dios porque Él derramó su gracia preciosa para que tú y yo fuéramos salvos. Pero no solamente eso, también contemplar el mundo y ser conscientes del pecado, del miedo, del dolor, del sufrimiento y tener compasión. Lo siguiente que dice el texto bíblico para conseguir esa explosión de crecimiento es que aquella gente después de orar se dedicó a hablar y se dedicó a buscar a personas, a llamar a las personas y a persuadir a las personas. Así que tú y yo, en nuestra vida, si queremos que haya una explosión de crecimiento en mi iglesia, tenemos que buscar personas. Y tenemos que hablarles del mensaje de Dios. Dice el versículo 33 luego que dice que daban testimonio. Y bueno, ¿qué quiere decir dar testimonio? Bueno, pues que compartían su fe. Acuérdate de esto, tú no puedes dar lo que no tienes. Así que vivamos esos pasos primeros que te acabo de decir, el de orar y hablar, para luego poder compartir mi fe. Y esa fe, ¿dónde la encuentro? La encuentro en las Escrituras, por supuesto. Y acuérdate también que el apóstol Pedro y el apóstol Juan un día estaban entrando al templo, se encontraron con un hombre que les estaba pidiendo limosna. Y la respuesta de Pedro fue: oro ni plata tengo, pero lo que tengo te doy. Y ojalá esta fuera nuestra testificación. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Lo que tengo te doy. Y a veces, de lo que tenemos, de lo físico, también. Ahí también tenemos que dar. ¿Sabes? Los resultados, los hemos leído ya en los textos que hemos visto anteriormente. Los resultados es que aquella gente empezaron a plantar iglesias por todos sitios. Los resultados, también nos cuenta el libro de los Hechos, que empezaron a romper esquemas. Amigo, acuérdate de esto. Hay que romper esquemas sociales. Y puede ser que te digan que estás loco o que estás loca, pero hay que romper esquemas sociales y hay que romper también con tradiciones culturales. No, es que esto siempre se hizo así. Bueno, ¿de dónde vienes tú para que eso siempre se hizo así? El Señor siempre va a querer que eso se haga así. A veces pretendemos matar mosquitos a cañonazos o a veces pretendemos seguir trabajando en cosas que no funcionan. Bueno, si no funcionan, habrá que hacer otras cosas, ¿no? Mira, Hechos capítulo 16 nos cuenta que el apóstol Pablo empezó a trabajar en toda la zona de Asia. Y en aquella zona de Asia él trataba de ir a Bitinia, al Ponto, tratando de predicar allí. Imposible, ¿no? Y el Espíritu Santo le iba cerrando las puertas. El Espíritu Santo dirige y al final se le presenta un varón macedonio y ese varón macedonio le dice: pasa a Macedonia, y de repente el Evangelio llega a Europa. Y allí llega a Filipos, y en Filipos empiezan a ocurrir cosas maravillosas. Y en Filipos de repente hay una mujer que se llama Lidia y que acepta al Señor. Hay una muchacha que es esclava, que está endemoniada y finalmente liberada. Hay un carcelero, el carcelero de Filipos, que hace una pregunta que nos ayuda a todos nosotros: ¿qué he de hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa seréis salvos. Hay un juez, está Crispo, que es el principal de la sinagoga. El Espíritu Santo abre mentes a Jesús y cierra mentes al pecado. Así que el Espíritu Santo abre y cierra puertas. Cerró la puerta de Asia por una razón. Lee Hechos capítulo 1, Primera de Pedro capítulo 1, y verás a quién está dirigida la epístola. Dios no tenía misión para Pablo en Asia. ¿Por qué? Porque ya había mandado a Pedro. Primera de Pedro capítulo 1, léelo. Así que él lo estaba mandando a Europa. ¿Quién era el que estaba dirigiendo? El Espíritu Santo. Y sabía lo que Pablo no sabía, porque no tenían WhatsApp ni tenían teléfono para llamarse Pedro a Pablo ni Pablo a Pedro, ¿no? ¿Sabes?
el Espíritu Santo en tu iglesia, en mi iglesia, es el que abre los corazones. Y como te decía antes, a veces desgraciadamente yo estoy en la puerta con mis esquemas y tradiciones cerrando las puertas. No, lo que el Espíritu Santo abrió, no se te ocurra, no se me ocurra a mí luchar en contra de esas cosas. Mira, yo quiero terminar hoy invitándote, querido amigo, a que reflexionemos juntos sobre todo lo que es esta testificación, ¿no? El mismo Espíritu Santo que trabajó en épocas pasadas está dispuesto a seguir transformando vidas hoy. Así que ten seguro que ese milagro se tiene que seguir produciendo. Te quiero decir también que el mismo Espíritu que habló a través de las Escrituras, consiguiendo cambiar vidas, hoy a través de las Escrituras sigue cambiando vidas. Y sabes, el mismo Espíritu que trabajó a través de hombres y mujeres, haciendo que este mensaje de la palabra, este mensaje de las Escrituras, este mensaje que trae el mismo Jesús, llegue a los corazones, sigue buscando a esos hombres y mujeres para que ayuden, compartan y testifiquen este poder maravilloso que Dios ha puesto a nuestra disposición, que es el Evangelio. Yo te llamo hoy a que tomes una decisión en tu vida, a que dejes que el Espíritu Santo trabaje en ti, a que dejes que el Espíritu Santo transforme a otros a través de ti, que testifiques lo que hay en tu corazón, lo que Jesús ha hecho, para que podamos descubrir una iglesia maravillosa que trabaja preparando el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude en toda esta vida cristiana, en toda esta testificación, y puedas sentir a ese Espíritu que sopla en tu vida y que hace arder tu corazón. Bendiciones, querido amigo, bendiciones, querida amiga. Dios te bendiga. Síguenos en nuestro canal de Facebook o síguenos a través del canal de YouTube. Estamos presentando estas lecciones de Escuela Sabática para ti. Abrazos.